Este video que observas en pantalla es la detención de uno de los criminales más despiadados del mundo, un individuo con un fetiche grotesco y una personalidad tan repulsiva que al conocer su historia te será inevitable sentir odio hacia él. La historia comienza en donde siempre, en los Estados Unidos, específicamente en Durango, Colorado, en el año 2012. El 19 de noviembre de 2012, una mujer llamada Elaine dejaba a su hijo en el aeropuerto de Chicago, donde él se disponía a volar hacia Durango para reunirse con su padre Mark. Este joven, de nombre Dylan Redwine, era el menor de la familia que incluía a su padre Mark Redwine, a su madre Elaine Hatfield y su hermano mayor Corey Redwine. La pareja había estado divorciada durante 7 años y la visita de Dylan hacia su padre era parte de un acuerdo legal establecido tras su separación. El divorcio se debió a un historial problemático de Mark que incluía acusaciones de abuso emocional y físico hacia su esposa y sus hijos. Mark era un conductor de camiones de 51 años de edad que vivía solo en su casa y dedicaba su tiempo libre a frecuentar burdeles, gastando su dinero en esos lugares. Uno de sus pasatiempos era pasar largas horas en su casa frente a la computadora, donde mantenía secretos oscuros. Dylan, de 13 años de edad, llegó al aeropuerto de Durango alrededor del mediodía. Apenas se aterrizó, tomó un taxi hacia la casa de su padre, pero antes hizo una parada en un McDonald's para comer. Durante el viaje, Dylan se mantuvo en contacto por mensaje de texto con su madre Elaine. Sin embargo, la comunicación se interrumpió cuando Dylan dejó de escribirle. Lo último que supo Elaine de su hijo era que se había detenido en un McDonald's para comer. Aunque esto le preocupó un poco, no le dio demasiada importancia, ya que era común que su hijo no respondiera de inmediato. Sin embargo, al llegar las 7 de la noche, Mark llamó a Elaine preocupado porque Dylan nunca llegó a la casa y no tenía noticias de él. Inmediatamente Elaine contactó a las autoridades para reportar la desaparición de su hijo, proporcionándole detalles sobre lo que había sabido de él hasta ese momento. Las autoridades de Durango recibieron el informe de la desaparición de un joven de 13 años de edad y comenzaron rápidamente con la búsqueda. Sin embargo, a pesar de que los policías patrullaron la misma noche de la desaparición, no encontraron al joven. A medida que pasaban los días, el caso se volvió popular y muchas personas de la comunidad se unieron en la búsqueda de Dylan. Los oficiales trazaron una cronología de eventos desde que Dylan salió del aeropuerto de Chicago hasta su llegada al aeropuerto de Durango. Se tenían imágenes de cómo estaba vestido el joven cuando llegó al aeropuerto, así como la información sobre el taxi que tomó al salir del aeropuerto. Los investigadores tomaron declaraciones de las últimas personas que vieron a Dylan, incluidos los taxistas que los transportaron y el personal de McDonald's donde hizo su parada. También interrogaron a Mark, quien afirmaba no haber visto a su hijo y que no sabía nada de él hasta que fue informado de su vuelo. Sin embargo, algunos vecinos de Mark aseguraron haber visto a Dylan llegar a la casa de su padre. A pesar de que Mark insistía en que su hijo nunca llegó ese día, habían testimonio de 2 vecinos que confirmaban haberlo visto. Los oficiales registraron la casa de Mark con su permiso, pero no encontraron evidencia de que Dylan hubiera estado allí. Mark, por su parte, se comportaba de manera tranquila, sin mostrar preocupación por la desaparición de su hijo y continuaba con su rutina habitual. A pesar de que la atención estaba centrada en Mark, los oficiales no podían actuar debido a la falta de pruebas suficientes para inculparlo o de una razón válida para obtener una orden de allanamiento más exhaustiva en su casa. Sin pista ni evidencia sobre el paradero de Dylan, el caso comenzó a enfriarse y los medios dejaron de cubrirlo. Pero a medida que pasaba el tiempo, el caso adquirió un carácter polémico, ya que los padres de Dylan y su hermano aparecieron en programas de televisión, donde fueron señalados como posibles responsables de la desaparición. Esto resultó en acaloradas discusiones y acusaciones mutuas. Con el paso de los días, los años también se fueron acumulando, y finalmente en el 2015, unos excursionistas que recorrían el bosque hicieron un descubrimiento perturbador. Ellos habían encontrado lo que parecían ser restos humanos. Estos encontraron prendas de vestir como zapatos y ropa desgastadas, acompañado de varios huesos que parecían ser humanos. Los excursionistas llamaron inmediatamente a las autoridades. Cuando las autoridades llegaron al lugar, acordonaron la zona y un grupo de investigadores forenses comenzó a excavar en busca de más evidencia.
pero pronto se confirmó que los restos sí eran humanos. En el bosque se encontraron varios huesos dispersos en diferentes lugares, incluido un cráneo, que fue hallado a más de 100 metros de distancia de las primeras partes encontradas. Pocos días después del hallazgo, se verificó que los restos pertenecían a Dylan Redwine, el joven desaparecido desde el 19 de noviembre de 2012. Este descubrimiento llevó a la reapertura del caso y a una nueva investigación. Lo impactante del hallazgo fue que los restos se encontraban a tan solo 1 kilómetro de distancia de la casa de Mark. Ante esto, los oficiales decidieron iniciar una investigación formal en su contra y obtuvieron una orden de allanamiento para su hogar. La orden de allanamiento fue ejecutada 3 días después del descubrimiento del cuerpo, validada por la sospecha hacia Mark, dado que los restos de Dylan fueron hallados muy cerca de su casa y varios vecinos confirmaron haber visto al joven allí el día de su desaparición. Durante el allanamiento, los oficiales registraron la casa de arriba abajo utilizando luminol. El luminol es un reactivo químico que se utiliza en escenas del crimen para saber dónde hubo sangre. El luminol reacciona con el hierro de la sangre y esta se ilumina en lugares oscuros por aproximadamente 30 segundos, y este puede reaccionar incluso si se ha limpiado la sangre de la escena del crimen. Al rociar luminol en la casa de Mark, los investigadores encontraron restos de sangre en varios lugares, incluyendo debajo de una alfombra, en uno de los cojines de la sala y en la tapa de un cubo de basura en la cocina. Pronto, al analizar estas muestras de sangre en el laboratorio, se confirmó que pertenecía a Dylan, lo que indicaba que el joven había estado en la casa y que lamentablemente había ocurrido algo grave, dado que se había encontrado su propia sangre en varios lugares de la casa. Con esta evidencia, Mark fue arrestado y posteriormente interrogado. El interrogatorio se extendió por aproximadamente 7 horas, durante las cuales Mark negó participación en la desaparición de su hijo. Sin embargo, cambió su versión admitiendo que Dylan se había llegado a su casa ese día del aeropuerto, pero que Mark había salido a hacer algunas compras y al regresar su hijo ya no estaba, y que no quiso decir la verdad desde un principio por miedo a que lo culparan a él de su desaparición. Las autoridades escépticas ante su relato decidieron presionarlo más hasta que finalmente confesó la verdad. Mark admitió que su hijo Dylan había llegado ese día a la casa y que al darse cuenta de que la despensa estaba vacía, le dijo a su hijo que iba al supermercado a comprar algunos víveres, ya que Dylan se quedaría con él durante toda la semana, sin saber que esta decisión desencadenaría una serie de eventos trágicos. Mientras Mark estaba en el supermercado, Dylan se quedó solo en la casa, sintiéndose un poco aburrido por la falta de distracciones. Fue entonces cuando decidió encender la computadora de escritorio de su padre para ver si podía jugar algún videojuego. Su intención inicial era jugar Counter-Strike, un popular juego de disparos en primera persona. Al iniciar sesión en la computadora de su padre, Dylan comenzó a descargar el videojuego, ya que Mark no tenía ningún juego instalado. Mientras esperaba, la curiosidad lo llevó a explorar los archivos personales de su padre. Fue así como encontró una carpeta titulada Private Things, que traducido al español significa cosas privadas. Sin saber en qué se estaba metiendo, Dylan abrió la carpeta y se encontró con múltiples imágenes y videos de su padre vestido de mujer. En todos los videos, este adoptaba poses femeninas y se estimulaba mientras lo hacía. Horrorizado, Dylan vio cómo la imagen que tenía de su padre, un hombre rudo e imponente, se desmoronaba, llenándolo de asco y repulsión. Sin embargo, lo que encontró a continuación fue aún más perturbador: una sección de imágenes donde Mark aparecía consumiendo excremento de pañales, los cuales, según él, recogía de los basureros de sus vecinos que tenían niños pequeños. Mientras Dylan contemplaba este contenido asustado y traumatizado, escuchó un fuerte estruendo como si algo se fuera caído. Al girar la cabeza, se encontró con la mirada intimidante de su padre, quien había regresado del supermercado, y este quedó estupefacto al ver que su hijo había descubierto sus más íntimos secretos. En un arrebato de frustración y rabia, Mark se abalanzó sobre Dylan y le propinó una brutal paliza que lo dejó inconsciente. En este punto, Mark cruzó una línea irreversible, sabiendo que cualquier acción que tomara a partir de ese momento cambiaría su destino. Fue así que Mark vería la oportunidad de oro de aprovechar sexualmente de su hijo mientras éste se encontraba inconsciente,
y posterior a esto, estrangularlo hasta causarle la muerte. Después de cometer el crimen, Mark buscó una cegueta oxidada entre sus herramientas y comenzó a desmembrar el cuerpo de su hijo. Inició por la cabeza, luego cortó los brazos y las piernas, dividiendo cada una en dos partes. Sin embargo, al intentar cortar el torso, la cegueta se rompió, lo que impidió completar esa tarea. Una vez que había cortado los restos, Mark colocó los pedazos en bolsas negras y lo cargó hasta su auto. Allí se dirigió hacia un bosque cercano de su casa, donde cavó no muy profundo y comenzó a esparcir los fragmentos del cuerpo de Dylan en distintas partes. En una zona más alejada, cavó un poco más profundo para enterrar la cabeza de su hijo, con la intención de dificultar la identificación del cuerpo en caso de que se encontraran las otras partes. Después de deshacerse del cuerpo, Mark regresó a su casa, desechando la cegueta en un lago cercano. Ya en su hogar, se dedicó a limpiar el desastre que había dejado, incluyendo el reguero de sangre. Luego de todo esto, a las 7 de la tarde, Mark llamó a la madre de Dylan, Elaine, adoptando un tono de preocupación exagerado. Le dijo que no sabía nada de su hijo y que éste nunca había llegado desde que aterrizó en el aeropuerto. Finalmente, con esta confesión y las pruebas contundentes en su contra, las autoridades no tardaron en actuar. A casi 7 años después de haber cometido estos crímenes, en el 2021 Mark fue finalmente enjuiciado. El veredicto fue unánime en su contra, considerándolo culpable de asesinato en segundo grado, es decir, homicidio intencionado pero no premeditado. Mark Redwine fue condenado a 48 años de prisión y actualmente cumple su condena en la Penitenciaría Estatal de Colorado. El caso de Mark Redwine es una desgarradora representación de cómo los secretos oscuros y el abuso pueden llevar a tragedias inimaginables. La relación ya tensa entre padre e hijo se tornó fatal cuando Dylan, al descubrir las imágenes perturbadoras en la computadora de su padre, se convirtió en víctima de la ira y la desesperación de Mark. Este caso no solo resalta la necesidad de abordar la salud mental y abuso en las familias, sino que también pone de manifiesto cómo la falta de comunicación y el ocultamiento de verdades pueden tener consecuencias devastadoras, resultando en la pérdida de una vida joven y en la ruina de toda una familia. Si este video te gustó, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Si quieres que traiga más casos como este o que narre algún caso en específico, házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Yo soy Jansai y nos vemos en la próxima.